Saludos amigos, amigas, hermanos, hermanas, saludos, bienvenidos a su canal. Gracias por acompañarme en la reflexión del Evangelio del día de hoy. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, bienvenidos a todos a su canal. El Evangelio que vamos a tomar el día de hoy va a ser del evangelista San Marcos, en el capítulo 12, del versículo 12 al 17. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo. Habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos. Lo dejaron allí y se fueron. Querían pillar a Jesús en algo que dijera. Con ese fin le enviaron algunos fariseos junto con los partidarios de Herodes y dijeron a Jesús: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te inquietas por los que te escuchan, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Dinos, ¿es contrario a la ley pagar el impuesto al César? ¿Tenemos que pagarlo o no? Pero Jesús vio su hipocresía y les dijo: ¿Por qué me ponen trampas? Tráiganme una moneda que yo la vea. Le mostraron un denario y Jesús les preguntó: ¿de quién es esta cara lo que está escrito? Ellos le respondieron: del César. Entonces dijo Jesús: devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Jesús los dejó muy sorprendidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarme en la reflexión del día de hoy, en la reflexión del Evangelio. Vamos a analizar los personajes de este Evangelio. Y pues tenemos a Jesucristo. Y la mayoría de nosotros sabemos quién es Jesucristo. Sabemos que es el Hijo de Dios. Sabemos que es nuestro hermano mayor, porque si Él es Hijo de Dios, nosotros también somos hijos de Dios. Sabemos que es nuestro Salvador. Sabemos también que es Dios, que comparte su reinado con su Padre. Sabemos que es el que murió por nosotros en la cruz. Sabemos que es el Nazareno, el Hijo de María, el Galileo. Sabemos todas estas cosas, tenemos una idea de quién es Jesús. Pero dice también que mandaron a unos fariseos y unos partidarios de Herodes. Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un movimiento político, social, religioso que pertenecía al judaísmo. Era el grupo con mayor influencia dentro de la religión. ¿Quién era Herodes? Herodes fue un rey muy temible, sanguinario. No le importaba aplastar a quien sea para mantener su poder. El César era un emperador romano que se creía como Dios. Era emperador romano. Inclusive el reinado de Herodes, pues él reinaba para este imperio. Estaba reinando entre los judíos y él era el que se encargaba de mantener el orden allá y cobrar los impuestos. Estaban todos los cobradores de impuestos para mandarle al César. Entonces decir que no se tenía que pagar el impuesto era algo grave y estas personas querían pillar a Jesús de esa manera. Entonces vamos a meditar la primera parte del Evangelio. Pues estas autoridades de este pueblo, las autoridades de la iglesia, las autoridades del pueblo, querían
querían pillar a Jesús, dice la palabra, querían pillar a Jesús en algo que él dijera, querían que él cometiera un error. ¿Y qué cosa es lo que hacía Jesús? Jesús solamente hacía el bien, él venía haciendo el bien y hacía el bien. ¿Y qué hacía? Predicaba la palabra con franqueza, no tenía miedo, él enseñaba las cosas de Dios como eran y no le tenía miedo a la gente. No le tenía miedo a la crítica, no le tenía miedo que pasara lo que pasara, él no tenía miedo, él enseñaba con franqueza, él venía haciendo el bien a todos, por donde quiera que él pasaba, él iba haciendo el bien, él iba haciendo las cosas que le agradaban a Dios. Pero esta gente quería pillarlo, quería que él dijera una palabra o que él tuviera una actitud contraria a la ley para poder arrestarlo, para poder encarcelarlo. Dice, para poder hacerle daño, querían el mal para Jesús a estas personas. ¿Y quiénes eran estas personas? Dice, con ese fin le enviaron algunos fariseos junto con los partidarios de Herodes y dijeron a Jesús, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te inquietas por los que te escuchan, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es contrario a la ley pagar el impuesto al César? ¿Tenemos que pagarlo? Esta es la propuesta que le pusieron a Jesús para ver en qué se equivocaba Jesús, para ver si decía algo en lo cual que ellos pudieran utilizar una actitud, una palabra en contra de él para encarcelarlo, para castigarlo, hasta para matarlo, para hacerle el mal. Eso es lo que estas personas estaban buscando. Entonces, vamos a parar un poquito allí antes de continuar y hay que ver cuál es la enseñanza que nos da este evangelio a usted, amigo, amiga, hermano, hermana, a mí. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esta primera parte de este evangelio? Que cuando usted empiece a hacer el bien, cuando usted empiece a imitar a Jesucristo, cuando cada uno de nosotros en nuestro caminar diario empecemos a practicar el bien a todas las personas que nos rodean, cuando empecemos a hablar de Jesucristo, cuando empecemos a hablar de Dios, cuando empecemos a testimoniar del amor, de la misericordia de Dios, pero también el poder de Dios, cuando empecemos cuando tengamos una conversión, cuando empezamos a hacer servicio en la iglesia, cuando empecemos en nuestros hogares, cuando tengamos una actitud diferente, contrario a lo que se ha venido haciendo siempre, quizás la esposa o el esposo, cualquiera de los dos, agarró el rosario y dijo, vamos a hacer el rosario de aquí para adelante, o quizás agarraron la Biblia y empezaron a estudiar la Biblia, para formarse, para conocer más, para poder testimoniar más de Dios. Cuando usted empiece a hacer cosas que le agradan a Dios, cuando usted empiece a imitar a Jesucristo, a ser una persona de oración, a estar en oración todo el tiempo, cuando usted empiece a testimoniar, cuando usted empiece a predicar la palabra de Dios, cuando usted empiece a hablar de Dios, a hablar de Jesucristo, a servirle al Señor en cualquier ministerio, cuando usted empiece a hacer eso, va a haber personas, quizás dentro de su familia, quizás su esposa, quizás su esposo, quizás sus hijos, quizás su papá, su mamá, quizás los tíos, los primos, quizás las personas de la comunidad. Va a haber alguien que aunque usted haya hecho 1000 cosas buenas, aunque usted esté casi bien, que esté haciendo todas las cosas bien, que esté imitando a Jesucristo, que le esté haciendo el bien a todos los que lo rodean, va a haber personas que van a buscar en usted un defecto, van a buscar una palabra que salga de usted, van a buscar una actitud que salga de usted para poder justificarse a ellos y decir, miren, por eso yo no voy a la iglesia, por eso yo no ando ahí orando todo el tiempo, no entiendo a esa gente que está orando todo el tiempo, por eso yo no estudio la Biblia, por eso yo no hago eso, porque esa gente que hace eso, mírenlo, o sea, una palabra, una acción, una actitud, ¿sí? Le va a tumbar a nosotros, nos va a tumbar 1000 cosas buenas que hayamos hecho. O sea, Jesucristo era casi perfecto, Jesucristo era perfecto, perdón, déjenme corregir eso. Jesucristo era perfecto, ¿sí? Él estaba haciendo el bien, todo el tiempo haciendo el bien, pero querían encontrarle algo
querían encontrarle algo para acusarlo. Sí, imagínense nosotros que somos imperfectos, que cometemos errores, sí, que a veces hablamos de más, que a veces tenemos actitudes no correctas, que a veces hacemos acciones que no son correctas. Seguro que nuestro entorno va a encontrar algo con qué pillarnos y con qué etiquetarnos y con qué quitarnos todo el mérito. Todo el mérito, seguro que va a ser eso. Esa es una enseñanza que nos deja que eso no nomás pasaba en aquel tiempo, pasa hoy en día. Entonces tenemos que pedir al Señor sabiduría, tenemos que pedir al Señor entendimiento y discernimiento para discernir rápidamente y para sabiduría para identificar rápidamente lo que viene de Dios, lo que no viene de Dios. ¿Quiénes son las personas que te acercan? ¿Cuál es la intención? Necesitamos ese entendimiento, entender rápidamente. Necesitamos discernimiento, discernir rápidamente, pero también necesitamos el conocimiento, conocer nuestra fe, conocer nuestra esperanza. Primera de Pedro 3:15 dice que estamos obligados a dar razón de lo que es nuestra esperanza. Que cuando las personas nos pregunten, ¿por qué te confiesas con un sacerdote? Tenemos que saber cómo contestar eso con uno o dos textos bíblicos. ¿Por qué bautizas a los niños? Tenemos que saber, porque ellos están esperando una respuesta errónea para poder ahora sí decirte, mira, es que allí está el problema, es que acá está el problema, es que no lo hagas, no tienes que hacerlo. Entonces, tenemos que también tener el conocimiento de nuestra fe para poder dar razón de nuestra fe. ¿Por qué estoy creyendo lo que estoy creyendo? Entonces, vamos a pedirle eso al Señor, vamos a pedirle eso al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es necesario. Miren Jesucristo. Jesucristo dice, pero Jesús vio su hipocresía. Si nosotros adquirimos todos estos dones, vamos a poder identificar a una persona cuando es falsa. ¿Sí? Porque Jesús inmediatamente él sabía que esta gente se estaba acercando con mala intención. Entonces necesitamos tener el conocimiento, la sabiduría que viene de Dios, el entendimiento, el conocimiento que viene de Dios, el discernimiento que viene de Dios para discernir las cosas de una manera espiritual y para inmediatamente saber cómo contestar. Fíjense en cómo contestó Jesús. Pero Jesús vio su hipocresía y les dijo, ¿por qué me ponen trampas? Tráigame una moneda que yo la vea. Le mostraron un denario y Jesús les preguntó, ¿de quién es esta cara y lo que está escrito? Ellos le respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Jesús los dejó muy sorprendidos, es la palabra, sorprendidos. Se quedaron sorprendidos con la respuesta, porque no lo hicieron caer, porque Jesús identificó que le estaban poniendo trampas. Nosotros tenemos que identificar cuando nos están poniendo trampas. Puede ser la persona que está a nuestro lado que nos está poniendo trampas. Tenemos que identificar quién nos está poniendo la trampa, porque quizás esa persona nomás está siendo utilizada por el enemigo de Dios para ponernos una trampa, para que nosotros nos echemos para atrás del camino que hemos decidido emprender. Si hemos agarrado un compromiso. Hace poco mi familia me decía, pero tienes que compartir todos los días. ¿Por qué tienes que compartir todos los días? Porque es un compromiso que yo agarré. O sea, es un compromiso con el Señor que yo dije, yo voy a compartir tu evangelio todos los días de lunes a viernes hasta cuando tú me indiques algo diferente, hasta cuando tú me digas que me quieres en un lugar diferente. Yo estoy abierto a tu Espíritu Santo. Dame tu Espíritu Santo para que Él me diga cuando me tengo que mover de un lado a otro. O sea, si tú quieres que yo comparta el evangelio a través de esta plataforma toda mi vida, está bien. Pero si tú quieres que yo vaya a otro lugar a compartirlo, que tú quieres que vaya de misionero o que haga, está bien. Pero en este momento yo hice un compromiso con el Señor y voy a estar aquí compartiendo a través de este medio, porque es un compromiso. Entonces, cuando uno hace un compromiso con el Señor de que sabes que yo voy a comprometerme a hacer el rosario todos los días, yo voy a comprometerme a escuchar la Biblia,
a leer la Biblia, a estudiar la Biblia. Yo voy a comprometerme a escuchar tu evangelio todos los días y así ir aprendiendo poco a poco. Yo voy a comprometerme a crecer en la fe, a conocer más la fe, por qué estoy creyendo lo que estoy creyendo. Va a haber muchos obstáculos que lo van a querer detener, va a haber personas que van a buscar su defecto, que usted cometa errores con palabras, con acciones, con actitudes, para poder etiquetarlo y decir que está mal, para poder de cierta manera desearle el mal, porque estas personas, si usted no para a alguien que está creciendo espiritualmente, eso es desearle el mal. ¿Por qué? Porque esa persona está tratando de crecer espiritualmente para conseguir la vida eterna, para conseguir la vida eterna. Y si usted lo quiere, lo para, posiblemente no alcance a conseguir la vida eterna. Entonces es realmente desearle el mal. A Jesús estaban deseándole la muerte física, pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestro entorno cuando nosotros nos comprometemos con el Señor. ¿Por qué? Porque va a haber personas que van a querer nuestra muerte espiritual, nuestra muerte espiritual. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Otra cosa bien interesante que me llama aquí, que dice Jesús: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. En otro texto bíblico nos enseña que no podemos amar a dos amos, no podemos amar a Dios y amar al dinero. O sea, Jesucristo representa a Dios, Jesucristo es Dios, y el César se creía Dios, él representa el dinero, el César representa las cosas del mundo, las cosas mundanas, el dinero, las cosas pasajeras. El César representa las cosas pasajeras. Su esposo es pasajero, su esposa es pasajera, sus hijos son pasajeros, su casa es algo pasajero, su carro es algo pasajero, su vida física aquí en la tierra es pasajera, va a pasar. O sea, nos vamos a morir un día. O sea, todo lo que usted pueda conseguir en este mundo, el César representa las cosas de este mundo. Todas las cosas materiales en sí, todo su entorno en este mundo es pasajero. Sí, lo único que es eterno es la vida que Dios ofrece, la vida espiritual, la vida eterna. Esa la ofrece Dios. Entonces, tenemos que poner las cosas de Dios primero para conseguir la vida eterna. No nos podemos aferrar a las cosas pasajeras de este mundo. Todas estas cosas pasajeras en este mundo se hicieron para que seamos felices. Imagínense a nuestra esposa, a nuestro esposo. Imagínese, a lo mejor usted está cansada de su esposo o de su esposa, pero la verdad es que gracias a esa unión, a ese matrimonio, tenemos hijos, tenemos una familia, y ese es nuestro motor, ese es el motor que muchos de nosotros tenemos. Puede ser que alguien diga, no, mi motor es algo diferente, pero mucho que nosotros tenemos es el motor, es la familia, son los hijos. Ese es el motor que nos va jalando hacia adelante, que nos da esperanza, que nos hace luchar día a día, que trabajamos duramente para sacar a nuestros hijos adelante, sacar a la familia adelante. Entonces, más allá que usted pueda tener una mala experiencia con su esposo o con su esposa, pero de ahí nacen estos frutos, nuestros hijos, ¿no? Que es algo que la mayoría de nosotros es lo que más amamos aquí en la tierra, a nuestros hijos. Entonces, todo esto, sí, nuestro hogar, nuestros autos, nuestras cosas materiales, todo el Señor lo hizo para que nosotros alcancemos nuestra felicidad, está bien. Pero si nosotros ponemos a Dios primero y le damos el lugar a Dios en nuestro corazón, Dios primero en nuestro corazón, le damos ese primer lugar a Él, nosotros vamos a saber cómo disfrutar de estas cosas de una manera ordenada, de una manera que sea del agrado de Dios. Sí, por eso es importante que le demos ese primer lugar en nuestro corazón a Dios, que las cosas de Dios sean primero. Cada día, cada semana hay que apartar un tiempo para Dios. Cada día en la oración, cada día en el estudio, haga un compromiso de que va a escuchar el Evangelio del día todos los días. Haga un compromiso de que va a ir a misa los domingos. Haga un compromiso de que se va a instruir, de que va a conocer, llegar a conocer más su fe para poder testimoniar mejor su fe, para poder predicar la palabra de Dios, para poder, si no puede predicar la palabra de Dios, pero para que con su vida
con su caminar, con sus actitudes, con sus acciones, realmente también se puede predicar con las actitudes, con nuestro caminar diario. A veces no se tiene que decir ninguna palabra para predicar el Evangelio de Cristo. Entonces, haga ese compromiso con el Señor, pídale esa sabiduría, ese entendimiento, ese discernimiento al Señor para que esté lista para dar razón de su esperanza, de lo que usted está creyendo, por qué lo está creyendo. Vamos a hacerlo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle ese primer lugar en nuestro corazón a Dios y todo lo demás, si tenemos a Dios en nuestro corazón, todo lo demás vamos a saber cómo disfrutarlo en orden, de acuerdo a la voluntad de Dios. Te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das de compartir el Evangelio del día. Te doy gracias, Señor, por todas las personas que van a escuchar este Evangelio a través de este medio o a través de cualquier otro medio. Te doy gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia. Dale, pues, Padre Santo, a todos y cada uno de ellos esa sabiduría, ese conocimiento, ese discernimiento, para que cada uno de las personas que están esperando en ti, cada uno de mis amigos, amigas, hermanos, hermanas que están esperando en ti, reciban eso que viene de ti para poder caminar aquí en la tierra según tu voluntad. Bendito seas, Padre Santo. Te pido esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si le gustó esta reflexión, dele like, compártala con quien usted crea que le va a ser de utilidad, que le vaya a servir. Escríbase a mi canal si no está escrito y lo espero el día de mañana. Gracias, que Dios me lo bendiga. Que Dios me la bendiga, hermana, amiga, amigo. Bendiciones.